días a todas y todos. Muchísimas gracias por unirse a esta sexta edición de She Talks. Como bien saben, She Talks es una serie de webinars, paneles en que mujeres forman parte de la US Mexico Foundation e invitadas especiales discuten y analizan distintos temas respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Regina es directora de control y seguimiento de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y va a ser nuestra moderadora del programa de Jóvenes Comexi. Regina anteriormente se desempeñó como directora encargada de financiamiento sostenible en la Unidad de Asuntos Internacionales de la misma dependencia. Ha colaborado en los equipos de asesores del exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y la exsecretaria de Economía Graciela Márquez. Cuenta con una maestría en investigación de relaciones internacionales por la London School of Economics and Political Science y la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Entonces, bueno, pues Regina, te cedo la voz y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, y pues bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para platicar sobre temas energéticos y un poco la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Voy a iniciar dando las semblanzas de nuestras invitadas para que conozcan un poco cuáles son sus trayectorias y por qué nos acompañan el día de hoy aquí. Voy a empezar con Priscila Sosaya. Priscila es especialista en alianzas estratégicas, relaciones públicas y asuntos de gobierno. Actualmente es jefe de asuntos de gobierno en Siemens Energy. Recientemente ha trabajado para Ferromex como subdirectora a cargo de la generación de alianzas estratégicas para fortalecer las operaciones fronterizas de Ferromex. La sólida trayectoria profesional de Priscila está respaldada por una amplia experiencia internacional viviendo en China, India, México y Estados Unidos. Ha trabajado para General Motors, el Gobierno Federal de México, City Strategies, una firma de consultoría internacional, y la Cámara de Comercio Estados Unidos-México y para ProMéxico. Ha dedicado su carrera a desarrollar e implementar iniciativas estratégicas para aumentar las oportunidades de comercio internacional para empresas mexicanas en los principales mercados y atraer inversión extranjera directa a México. Antes de unirse a City Strategies, Priscila desempeñó recientemente un puesto como coordinadora de operaciones en la oficina de Washington, D.C. de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-México, donde fue responsable de una amplia cartera de asuntos políticos y empresariales. Sus áreas de enfoque incluyen la supervisión de las relaciones de gobierno de Estados Unidos e iniciativas de relaciones públicas y el análisis de políticas y oportunidades de negocio relacionadas con el transporte, la seguridad, la logística y la infraestructura. En este cargo también se desempeñó como consultora en temas de negocios transfronterizos para empresas e instituciones financieras mexicanas, estadounidenses e internacionales. Muchas gracias, Priscila, por estar con nosotros el día de hoy. Continúo con Emily Medina. Emily Medina es investigadora en representación de México en el Asia Pacific Energy Research Center en Tokio, Japón. Entre otros temas, su investigación se centra en el sector energético de México, el mercado de petróleo global y la seguridad y transición energética. Emily es miembro distinguida de la Energy Policy Research Foundation en Washington, donde ha realizado investigación sobre la plataforma y producción de energía y la dinámica del comercio de energía de América del Norte. Emily realizó una pasantía en política energética en el American Society Council of the Americas en Washington, donde participó en un proyecto de consultoría en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, identificando riesgos y oportunidades clave en inversiones de gas natural en América Latina y el Caribe. Emily ha sido citada regularmente por medios de comunicación como el Financial Times, Reuters, El Financiero, Reforma y Expansión. Es columnista colaboradora del diario mexicano El Financiero Bloomberg. Es asociada por parte del Grupo de Energía del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores COMEXI. Como consultora independiente, tiene experiencia asesorando a empresas del sector privado en decisiones de inversión en proyectos de energía en México. Emily obtuvo una maestría en asuntos globales con especialización en política energética y ambiental de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en estudios internacionales por la Universidad del Norte de Texas. Muchas gracias, Emily, por estar con nosotros el día de hoy. Continúo con Sofía Alarcón. Sofía es internacionalista egresada del Colegio de México con posgrado en Columbia University. Ha trabajado en organizaciones internacionales como el World Resource Institute, el IHS Markit, ahora propiedad de S&P Global, Carbon Trust y el sector público en México, en el área de cambio climático. Actualmente es directora asociada de las Américas
en el área de consultoría en sostenibilidad en Schneider Electric, donde supervisa las operaciones diarias del equipo de consultoría de sustentabilidad en materia de descarbonización, emisiones alcance 3, incluyendo emisiones financiadas, marcos neto cero, divulgación de riesgos ASG y riesgo climático. Es Non-Resident Fellow del Instituto de las Américas en San Diego, California, y miembro del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo. Fue una de las juezas internacionales del Million Cool Roofs. En 2021, Bloomberg Business Week la nombró Game Changer y más recientemente una de las 12 mujeres más influyentes en finanzas sostenibles y ASG por la iniciativa Principles for Responsible Investment LATAM. En la parte académica ha impartido cursos de cambio climático desde el 2014 y colaborado en diferentes publicaciones como la revista Foreign Affairs Latinoamérica, Forbes y diversos periódicos y noticieros nacionales. Muchas gracias, Sofía, por estar el día de hoy con nosotros. Y por último, concluyo con la doctora Jacqueline Valenzuela. Ella es graduada de la Universidad Autónoma de Baja California, obteniendo el grado de licenciatura en informática. En 2016 cursó el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde se le otorgó una beca para una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona y una beca de investigación en Madrid, España. Posteriormente, en 2018, realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de México en el Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades. Jacqueline es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, un centro ciudadano científico ambiental especializado en temas de energía y calidad de aire en Baja California Sur. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por estar el día de hoy con nosotras. Y me gustaría comenzar con una pregunta pues bastante amplia en el sentido de cómo ustedes podrían calificar tanto las divergencias como las convergencias de los compromisos climáticos que tienen tanto Estados Unidos como México, si ven muchas discrepancias o cuáles son las áreas de oportunidad en las que se podría profundizar en la agenda climática bilateral. Para esta pregunta le doy la palabra a Priscila. Gracias, Regina. Creo que las divergencias se enfocan muchísimo en los principios de política pública que ambos países tienen. El año pasado, el presidente López Obrador compartió su decisión de iniciar una transición estructurada hacia energías renovables en México y así como fortalecer su independencia energética. Creo que el término independencia o soberanía energética todavía no se ha definido qué significa para México esta soberanía, ¿no? También importamos mucha energía del extranjero, entonces para nosotros hay que definir qué es esa soberanía energética. Todos estos esfuerzos se suman a la Agenda 2030, que busca aumentar la cuota de energías renovables, pero seguimos sin incentivos para hacerlo. Tenemos la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, que ayudan y contribuyen a estos factores, pero creo que no hay una línea base que nos impulse a saber cómo vamos a hacerlo, con qué alianzas, qué camino vamos a tomar. Creo que las áreas de oportunidad para México caen ahí. No hay un mapeo claro de cómo esta transición energética, este uso de fuentes renovables, vamos a llegar a hacerlos. El gobierno no puede solo y la industria privada tampoco puede solo. El área de oportunidad recae en la formación de alianzas estrechas, no solamente en el intercambio de información. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Cedo la palabra a Emily. Primero que nada, muchas gracias a la US Mexico Foundation por la invitación a participar en este diálogo sobre un tema muy trascendente para México y para Estados Unidos, sobre todo en el contexto geopolítico actual. Es muy importante hablar de estos temas y pues aparte de identificar los problemas, también buscar las soluciones para México y para Norteamérica, ¿no? Entonces, en esta primera intervención me gustaría recalcar algunos puntos importantes. La política energética de México y la de Estados Unidos está estrechamente ligada, lo que le ha permitido a México desplazar energéticos de mayor intensidad de carbono de su mix energético. Entonces, es decir, tomando esto en cuenta, en las últimas décadas México ha podido reemplazar combustibles como el combustóleo, el diésel y el carbón de su mix energético a gran medida gracias a la sustitución
de gas, a la sustitución, mejor dicho, a gas natural, ¿no? El gas natural es un combustible que al quemarse emite menor cantidad de CO2 a la atmósfera y por eso es que se ha optado por esta transición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decarbonizar nuestro sector energético, es importante igual reflexionar lo que ya ha sucedido y dónde estamos parados hoy como país, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, hay que ahora determinar la política energética actual de México y a su vez tener una visión de Norteamérica, de dónde queremos estar hacia el 2050, es decir, con una visión a largo plazo. Entonces, ahí dejo mi primera intervención. Perfecto, muchas gracias, Emily. A continuación, Sofía, si nos podrías platicar. Sí, muchas gracias. Y también hago eco de lo que Emily comentaba. Un gusto estar aquí con estas panelistas tan distinguidas y gracias a la US Mexico Foundation por la oportunidad. Respecto a la pregunta, bueno, podríamos pasar horas, ¿no? Hablando de este tema. Yo creo que hay muchas divergencias. Ha habido divergencias bueno, históricamente, ¿no? En el lado tanto climático como energético y convergencias y áreas de oportunidad. Yo empezaría hablando por las divergencias. Una de los grandes pilares en esta relación México-Estados Unidos ha sido que la agenda climática y la agenda energética han sido siempre vistas como dos agentes separados. Nunca se han comunicado, nunca han podido establecer una comunicación. Y ese es yo creo que uno de los grandes retos que tenemos todavía como país en la relación bilateral. ¿Y por qué es un reto? Porque tenemos una relación, como ya comentaba Emily, muy estrecha a nivel comercial, a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico. Y no hemos aprovechado estas relaciones tan estrechas que tenemos para fungir como aliados estratégicos. Creo que no hemos aprovechado esa oportunidad en varios temas. Y aquí tengo enumerados algunos como la energía renovable. Las energías renovables a pequeña y a gran escala lo que logran es permitir, o lo que logran es generar clústeres industriales, ¿no? Si nosotros aprovecháramos o tuviéramos la oportunidad en México, por ejemplo, generar clústeres a nivel estatal, ¿no? Que, por ejemplo, puedan suplir o puedan, digamos, completar la cadena de valor de la creación de todas las energías renovables, de la manufactura de las energías renovables, en lugar de exportarlos desde China o desde otras latitudes, ¿sí? Nuestra relación comercial obviamente estaría mucho más estrecha, porque además tendríamos la oportunidad de generar esta educación, ¿no? Tenemos las universidades, tenemos el personal calificado y si no lo tuviéramos se podría integrar, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las grandes áreas de oportunidad que tiene México y Estados Unidos, así como una divergencia, ¿no? Otro de los temas es el marco legal. Por muchos años, como ya comentaba, el tema energético y el tema de cambio climático se han visto como temas separados y los marcos legales han avanzado en diferentes ámbitos. Pero recientemente, ¿no? Y también ya lo comentaba Priscila, bueno, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética fueron pilares y siguen siendo pilares en la agenda política de México. En Estados Unidos, la verdad que todavía van muy retrasados, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Que el Inflation Reduction Act, que va a fungir como uno de los pilares más estratégicos para detonar la economía en materia energética y de cambio climático. Entonces yo diría que estas son las dos grandes áreas de cooperación, el marco legal y la relación comercial que no se ha aprovechado, ¿no? Pero bueno, es posible que la IRA, el Inflation Reduction Act, ponga la primera piedra para que esta relación bilateral florezca, ¿no? Mucho más. Ya quiero dejar. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Y por último, para esta intervención, la doctora Jacqueline, por favor. Muchas gracias, al igual que mis compañeras, agradeciendo el espacio que se nos da el día de hoy y afortunada de estar con estas grandes panelistas. Por mi parte, les quiero comentar que para mí las convergencias son claras en un sentido, pues estamos alineados a las metas para reducir emisiones, esa sería la convergencia, pues la divergencia es el cómo. Definitivamente los métodos son distintos
y eso podría separarnos en las visiones. Por un lado, estamos hablando aquí en México de poner orden en el sector energético, esa es la prioridad, y por otro lado, en Estados Unidos están yéndose a la descarbonización también en la parte de movilidad y transición efectiva ya a energías renovables, no solamente en papel. Entonces, creo que esto plantea una gran oportunidad para la cooperación bilateral. Por mi parte, yo vivo en Baja California Sur y precisamente está establecida una comisión de las Californias que comprende Baja California Sur, Baja California y California. Recordemos que California es el primer estado que ya está actualizando su legislación para caminar hacia el neto cero. Entonces, esto nos hace socios geográficos de manera natural, si bien California ya va a dar este paso al neto cero en tema de movilidad y van a estar desplazando todo este padrón, digamos, que funciona con combustibles convencionales. Para nosotros es una gran oportunidad de generar estos clústeres, como acaban de decir mis compañeras, que ya se dan en otros estados de la frontera. El comercio bilateral en otros sectores está ya caminando entre México y Estados Unidos y a veces son datos que no sabemos. Pensamos que hay una separación entre el comercio de México y Estados Unidos y de repente se generan ideas muy prejuiciadas, pero no es verdad. El comercio entre México y Estados Unidos es todos los días, somos los grandes socios y eso se esperaría que se trasladara también al sector energético. Entonces ahí es donde yo veo la oportunidad de realmente generar estos clústeres, tanto en movilidad como en generación de electricidad con energía renovable. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Y bueno, retomando un poco lo que mencionaban de la relación comercial, que es una de las más intensas de todo el mundo, y un poco pues la vecindad que siempre va a estar ahí, ¿no? Con Estados Unidos. ¿Cuál es el potencial que ustedes verían en cuanto al tipo de generación de energías limpias? Es decir, tecnologías como la eólica, hidroeléctrica, la solar. Jacqueline, nos mencionabas en la región fronteriza hay muchísimo potencial, entonces un poco cuál es su visión panorámica en cuanto al tipo de energías renovables en las que México debería estar invirtiendo, los clústeres que se deberían de estar generando un poco más puntual, cuál es la visión que tienen. Y aquí pues podemos continuar con la doctora Jacqueline, que justo venía platicándonos de esto, ¿no? Gracias. Sí, definitivamente, pues la región norte en México sabemos que es rica en diferentes recursos para generar energía renovable. Por un lado, pues tenemos la gran cantidad de sol, casi los 360 días del año. Digamos que en México, pues la penetración de energía solar fotovoltaica llega incluso al 90% de generación distribuida. Pudiésemos decir que es la predominante. Entonces, creo que en energía solar fotovoltaica ya está bastante consolidada y la región norte, pues es una región ideal para poderla implementar. Pero por otro lado, pues también tenemos la parte de nuestros océanos, ¿no? Creo que la energía mareomotriz no se ha aprovechado o no se ha explotado en México, pues al nivel de potencial que tuviésemos. Pensando en la parte del Alto Golfo de California, hay un alto potencial que ya se ha estudiado, entonces podríamos empezar también por la parte de los mares y bueno, seguir también con la vocación eólica de algunas zonas del país. Les comparto que también pues en el norte tenemos esta vocación para la energía eólica y también pensar en estos mix de generación. Nosotros desde Baja California Sur hablamos siempre de la oportunidad que es tener dos sistemas eléctricos aislados. Pues les comparto que Baja California Sur no está conectado a la red nacional, pero en sí es una isla energética. Tiene un sistema que alimenta 4 municipios y otro sistema que alimenta solo 1. Y para nosotros esta característica se vuelve una oportunidad. Por un lado, en el sistema más pequeño, en el sistema Mulegé, tenemos geotermia, pero por otro lado, tenemos en el sistema más grande un gran componente de fósiles que podría ser transformado poco a poco con esta conexión geográfica que tenemos con Estados Unidos en estos clústeres de generación. Y estamos hablando también de agregar componentes como hidrógeno y que pudiese estar a la mano para que fuera este mix que pudiese probarse en unos sistemas aislados y pudiésemos llevar
ya a gran escala. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo desde la región en la que yo estoy trabajando. Muy bien, muchas gracias. Priscila, veo que estás sonriendo cuando hablamos de hidrógeno, algo que nos quieras compartir. Sí, aunado a esto y aunado a lo que dice la doctora Jacqueline, creo que antes de hablar de energías renovables, creo que hay que reconocer que el impacto de las energías renovables, el enfocarnos en ellas, es muy positivo, ayuda, pero no es suficiente para la descarbonización. O sea, tenemos industrias que son difíciles de descarbonizar y son industrias básicas para nuestro día a día, ¿no? Y hay que enfocarnos también en ellas. ¿Cómo podemos aportar a esta descarbonización de estas industrias que son difíciles? La química, la petroquímica, la cementera, la de la construcción, la de transportes, la de agricultura, son básicas en nuestra vida cotidiana. Y el 28% de los gases contaminantes provienen de la industria química, petroquímica, de la cementera, de la acerera. ¿Qué representa esto? Una oportunidad para innovar las formas de descarbonización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde nuestro punto de vista es enfocándonos y resolviendo el trilema energético, que es encontrar energía sostenible, asequible y confiable. Y una vez que entendamos estos tres principios básicos, vamos a poder mapear esta descarbonización y entender que es un reto en el que pues, no podemos solos y que hay que conseguir estas alianzas, como lo muestra la doctora Jacqueline. Y el hidrógeno verde para nosotros ha sido una solución real. Para la producción de acero verde, la introducción del hidrógeno verde en sus procesos hace mucho más sostenibles estos procesos y además impacta positivamente en la eficiencia de la tecnología que se utiliza. Nosotros trabajamos con el productor de polimerato más grande del mundo y hemos introducido la producción de hidrógeno verde a un 60% en sus turbinas y hemos encontrado que se reduce sustantivamente la emisión de carbón, pero también el uso del agua para estos procesos. Entonces, el uso de energías renovables también significa hidrógeno verde y e-fuels. ¿Cómo podemos introducir esto en nuestros procesos industriales para apoyar a estas empresas a reducir sus emisiones de carbono, que son empresas que no se van a ir, porque las necesitamos diariamente? Entonces, el ver un panorama más allá de lo que nos ofrece la naturaleza día con día en el norte con el sol, la energía eólica, la energía hidráulica, creo que podemos enfocarnos también en innovar en nuevos procesos de energías renovables. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Sí, pues ciertamente en México tenemos muchísima oportunidad para estar innovando, sobre todo en industrias, como tú mencionas, que suelen ser pues bastante contaminantes y que no van a ir a ningún lado, ¿no? Que tenemos que aprender a resolver el abastecimiento de energía sostenible, asequible y confiable, como decías. Emily, ¿qué se dice en Japón? Cuéntanos. Bueno, en Japón, ellos, bueno, es un muy diferente país a México en cuanto al tema energético. En Japón realmente no cuentan con reservas de hidrocarburos y el potencial en energía renovable pues es difícil. ¿Por qué? Porque el tipo de terreno de Japón hace difícil la implementación de inclusive de energía renovable, ¿no? Entonces, partiendo de esto, México, y bueno, atándolo un poco a tu pregunta anterior, México tiene una gran oportunidad para diversificar sus fuentes de energía que muchos otros países en el mundo no tienen, como Japón. Entonces, México debe de aprovechar no solo una fuente de energía, sino realmente aprovechar, pues, todo lo que tenga a su alcance para poder suministrar energéticos que sean accesibles a las poblaciones y que sean confiables y a su vez pues lograr la decarbonización a la medida de lo que sea posible, ¿no? Entonces, partiendo de esto, me gustaría igual dar un poquito de contexto acerca de la demanda y la oferta energética de México. La demanda energética de México va a seguir creciendo de aquí hacia el 2050. Y entonces eso es una realidad, ¿no? El sector eléctrico de México, pues cada vez va a requerir de más fuentes de energía para poder suministrar
estos combustibles a la población. Y bueno, México es un país que por su perfil demográfico y económico va a seguir requiriendo energía y mayor volumen de energía. Entonces, partiendo de esto, es importante que México garantice un suministro energético aprovechando todas sus fuentes. Esto se logra de una manera más eficaz si el mercado energético de México y de Estados Unidos funciona de manera integrada y con una visión en común, para poder así transicionar hacia fuentes de menor intensidad de carbono, como lo ha hecho en el pasado, pero ahora con una visión hacia el futuro, es decir, con mayor penetración de energía renovable, pero siempre garantizando un suministro confiable. Muchas gracias, Emily. Y por último, en esta sección, me gustaría escuchar a Sofía. Adelante. Algo que justo, o sea, pensaba justo cuando preparaba las líneas de esta charla y ahorita que escuchaba a las panelistas, a lo largo de mi carrera me ha tocado dirigir algunos estudios que justamente buscan la oportunidad de generar estos clústeres industriales en México, entre México y Estados Unidos. Y dos de las tecnologías en las que nos concentramos en ese entonces, hace algunos años, fue la tecnología solar y la geotérmica. Y como secundario quedó la tecnología, bueno, obviamente la eólica, tanto en mar como en tierra. Trabajaba yo en una organización británica y ellos tienen mucha experiencia trabajando con eólica, sobre todo, ¿no? Y los estudios justamente arrojaban un resultado que la verdad no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, mucho conocemos o hay mucho escrito sobre cómo es que tendríamos que empezar a cooperar entre los dos países para ensamblar paneles solares, ¿no? Creo que eso está escrito, todo el mundo lo conoce, el mantenimiento también. Pero una de las áreas de oportunidad que encontramos es quién va a desintegrar los paneles solares cuando dejen de utilizarse, ¿no? Las turbinas eólicas. Y eso es al final del ciclo de vida de estas tecnologías. Eso lo veíamos como una gran oportunidad porque en México tenemos esa oportunidad de hacerlo. O sea, hay gente calificada, hay universidades técnicas que ya lo hacen, politécnicos, que ya o que tienen una gran experiencia desintegrando tecnología en general, y los costos para Estados Unidos son mucho menores que hacerlo en dólares, ¿no? Y en Estados Unidos no existe esos trabajadores calificados. Entonces, al menos para la tecnología solar y la eólica, teníamos esa oportunidad. Al final del ciclo de vida de estas dos tecnologías, México podría fungir como un aliado estratégico, ¿no? A la hora de desintegrarlos. Y la geotermia, uno de los resultados que encontramos es que las empresas de petróleo y gas, curiosamente, son las que más experiencia tienen haciendo el drilling, ¿no? Porque nos preguntamos, bueno, ¿quién tiene que hacer quién tiene la tecnología y la experiencia, las calificaciones para explorar 3 kilómetros hacia abajo? Bueno, tienen las empresas de petróleo y gas. Y esto, la verdad que me recuerda, ¿no?, esta conversación que siempre ha estado sobre la mesa sobre las organizaciones público o asociaciones público-privadas, que todavía no terminamos de explotarlas entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces yo diría que para estas tecnologías, la solar, la eólica, la geotérmica, desde luego la maremotriz, como comentaba la doctora, son áreas de oportunidad, ¿no?, para fortalecer la relación. Muy bien, muchas gracias por esta segunda intervención. Y un poco siguiendo la conversación en cuanto a los mercados energéticos que deberían, pues por el simple hecho de la geografía compartida que tenemos, estar un poco más integrados. Hemos escuchado que hay muchas áreas de oportunidad. Y mi siguiente pregunta va un poco en este sentido del mercado energético. Es importante mencionar que México en este momento se encuentra en proceso de consultas del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, me gustaría preguntarles cuál es la visión o cuál es la valoración que ustedes hacen sobre este proceso de consultas que se generó en este año y que recientemente, el mes anterior, se decidió extender un poco.
digamos, ¿ven ustedes la posibilidad de llegar a paneles de controversia? Si ven que los negociadores y un poco los actores principales en el sector energético están con ganas de cooperar, de llegar a acuerdos, de poder formar eventualmente estos mercados energéticos más integrados, de que los empresarios mexicanos, estadounidenses, puedan tener mayor integración en el mercado energético. ¿Cómo lo ven? Para esta tercera pregunta me gustaría empezar con Emily, por favor. Bueno, yo pienso que pues estamos en un momento crítico, ¿no? Para en lo que es los mercados energéticos globales. Los precios se han disparado pues sustancialmente, sobre todo desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces esto deja al mundo en en una posición difícil. Igual tenemos el tema de la inflación y demás, ¿no? Entonces ahorita lo que debe ser la prioridad es asegurar un suministro energético a bajo costo para el consumidor final, para pues, poder tener un desarrollo económico eficiente y demás, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo pienso que con el tema del TEMEC, México y Estados Unidos, pues sería lo ideal que lograran pues llegar a un acuerdo en cuanto pues al tema bilateral en energía. México pues tiene muchísima oportunidad, muchísimo potencial para realmente incrementar su producción energética, y sin inversión extranjera va a ser sumamente difícil poder incrementar esta producción que el país requiere en cuanto a gas natural y a petróleo. Ambas fuentes de energía en el país están en declinación y se requiere reactivar las rondas, se requiere dar certidumbre al sector energético, a las compañías internacionales que ya están invirtiendo en México. Se requiere de un marco legal que dé certeza a esas inversiones. Y está claro que Pemex, la compañía estatal de México en petróleo, no va a poder incrementar esa producción por sí misma en el camino en el que está. Entonces, partiendo de esto, pues yo pienso que será muy importante la cooperación bilateral para que México incremente su producción energética, y esa debe ser pues la prioridad de este gobierno para alcanzar sus objetivos de soberanía energética. Perfecto, Emily, muchas gracias. Continuamos, por favor, con la doctora Jacqueline. Gracias. Desafortunadamente pienso que sí se podría llevar al panel de controversias. ¿Y esto por qué? Porque los interlocutores en el camino han ido cambiando. Entonces creo que esa es la parte clave, de que ponerte al día cuando ya lleva todo un avance de cuáles son los puntos medulares a discutir puede afectar bastante. Entonces a simple vista es lo que podría opinar. Sí es muy probable que se llegue al panel de controversias, y ahorita en las personas que están tomando esta interlocución es de quien está encima la responsabilidad. Entonces, pues estaremos analizando esto y al pendiente de cuáles son estas noticias, pero sí creo que especialmente ahorita hay un punto medular al cual estar siguiendo el análisis. Sí, efectivamente vamos a estar muy pendientes. Y por favor, ahora Priscila, ¿nos podrías comentar? Sí, gracias. Como decía Emily, creo que el objetivo es asegurar un abastecimiento energético que sea asequible y confiable. Y para esto hay que reconocer que se requiere generar estrategias y alianzas que den certeza y certidumbre para lograrlo, ¿no? Y estos paneles están impulsando a que la cooperación bilateral se dé en estos términos. Considero que los cambios en Secretaría de Economía pueden sugerir un cambio de estrategia por parte del Gobierno de México, y aún así no descarto que lleguemos a un panel de controversias, considerando que la fecha de las visitas del gobierno estadounidense al país, pueden ser que este panel se abra después de estas visitas. Entonces, no lo descarto, pero sí es importante que se haga en el proceso del TEMEC, y el TEMEC es un acuerdo regional de comercio, ¿no? Y de ahí es la base de
la base escrita normativa de nuestra relación, por así ponerlo en papel. Y esta relación hoy nos está diciendo, estamos fallando en algo. Hay que reconocer que no podemos solos y hay que involucrar a los sectores designados. Muy bien, muchas gracias, Priscila. Y por último, en esta intervención, Sofía, por favor. Yo podría hablar desde el lado estadounidense porque trabajo en el sector privado estadounidense y una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno estadounidense, porque me toca también establecer conversaciones con ellos justo por las regulaciones que se están poniendo en marcha para el sector privado. Y hay una gran preocupación acá, desde el lado estadounidense, por saber qué va a pasar. Quieren evitar a toda costa el conflicto político, a toda costa, ¿no? Entonces, llegar a un panel de controversias, lo están pensando 2, 3 veces, y tiene todo el sentido, porque históricamente la relación México-Estados Unidos ha tratado de evitar estas tensiones, ¿no? Sobre todo en temas en los que puede haber una tensión, o sea, que se puede escalar, ¿no? Son temas que sí pueden llegar a ser muy controversiales y romper una relación histórica. Entonces, la preocupación, desde luego, va a seguir hasta que no se llegue a un acuerdo mucho más consensuado, ¿no? Entre las dos partes, pero Estados Unidos yo creo que va a evitar a toda costa hacerlo, ¿no? Justamente para evitar una relación tensa entre México y Estados Unidos, que de por sí está, ¿no? En el lado climático, en el lado de la migración, en el lado político, ¿no? Vamos a tener elecciones en unas horas, ¿no? Estamos justo en elecciones en Estados Unidos y esto va a cambiar la dinámica en la que Estados Unidos está, o sea, tiene la base fundacional de la relación con México, ¿no? La relación siempre ha intentado evitar conflictos, ¿no? Desde tiempos históricos, Estados Unidos y México hemos tenido una relación lo suficientemente rocosa, pero se ha llevado bien. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles cuál es su perspectiva en cuanto a la visita reciente de John Kerry. Estuvo en Sonora y al parecer el mensaje que está dando su visita es un tanto distinta. Parecería que se están acercando cada vez más los gobiernos en cuestiones energéticas, parecería que estamos avanzando, pues, por así decirlo, poco a poco. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es un mensaje positivo? ¿Qué mensaje da, no? Por favor, si podemos empezar ahora con Priscila. Bueno, considero que tomando en cuenta la coyuntura política que estamos viviendo en ambos países, vamos a tener elecciones presidenciales pronto, pero las elecciones que se vienen en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, aunque son las elecciones de nuestros vecinos, son elecciones que impactan fuertemente nuestra política pública. El que venga John Kerry a México siempre, el que venga cualquier funcionario estadounidense a México siempre es un signo de alianza y de buena fe para tomar temas en serio y llevarlos al siguiente tema de la agenda. Sí considero que la agenda de transición energética ha tomado más tiempo de lo que teníamos planeado. O sea, viene el COP27 próximamente y ya en unos días, y no hemos llegado a los objetivos planeados en el COP26. Entonces, creo que Sonora se ha promulgado como el estado que va a impulsar este tipo de energías renovables, como la nueva flag store, por así decir, de la política mexicana en este tipo de energías. Y la visita de John Kerry a este estado fomenta ese ambiente de amistad, pero también de presión de ni tú ni yo hemos llegado a nuestras metas, ¿cómo lo hacemos juntos? Y hay que tomar en cuenta que aunque somos vecinos, tenemos necesidades diferentes y situaciones diferentes que atender. Y el poner sobre la mesa nuestras diferencias para llegar a estrategias conjuntas y objetivos conjuntos, creo que siempre es un buen inicio. Creo que fue muy simbólico que viniera justo antes del COP27. Y las metas de México en el Acuerdo de París también van muy lentas y creo que la visita de Estados Unidos fue un recordatorio del compromiso que tenemos no solamente como naciones independientes, sino como región. Muy bien, muchas gracias. Pasemos también ahora con la doctora Jacqueline. ¿Cómo ven esta visita desde Baja California? ¿Cuál es su apreciación? Es una apreciación positiva, voy a decir por qué. Porque
se está hablando del tema energético y se está recibiendo visitas de Estados Unidos. No tendría que pasar. Si bien ya lo dijo Priscila, es el gran emblema Sonora de cómo va a detonar esta serie de centrales fotovoltaicas hechas por la CFE y ya anunciado por el presidente. Bueno, no tendría que invitar a nadie. Entonces, me parece positivo que se esté invitando precisamente en un estado tan importante como Sonora, porque no solamente es la central fotovoltaica, también es cómo se va a detonar ahí la explotación de diversos minerales. Entonces, que estén invitando a alguien cuando se está hablando de ese tema, me parece positivo. Y les comparto que también pasó en Baja California Sur. Digamos que para una de las visitas que tuvo el embajador y que precisamente estaba antecedida por el presidente, pues fue también la visita a diversas centrales que se tienen precisamente en la ciudad de La Paz de energía renovable. Entonces, digamos que si bien no estamos dando una lectura de ya es todo positivo y van a empezar a destrabarse las diferencias, lo que sí es que se está tomando en cuenta a un aliado para cuando se está tocando estos temas. Así lo diría, y no tendría por qué pasar. No tendría por qué pasar si no hubiese un interés de que se retomen las conversaciones, porque la visita en sí misma obliga a retomar la conversación. Lo podría haber, no sé, invitado a inaugurar hectáreas y hectáreas de huertos orgánicos en otro lugar de la República, pero es precisamente el tema energético en un estado tan importante del norte como es Sonora. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Seguimos con Emily, por favor. Sí, bueno, Norteamérica necesita una cadena de valor hacia la transición energética, con una visión a largo plazo, ¿no? Entonces, para ello, la disponibilidad de minerales críticos como el litio son fundamentales, ¿no? Entonces, el que hayan ido a Sonora, pues igual creo que es un mensaje importante sobre la importancia que el litio juega para el sector energético y para la transición energética. Como sabemos, Sonora tiene amplias reservas de litio, sin embargo, aún no hay producción ahí. Entonces, yo creo que allá hay una oportunidad importante de inversión y de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque al unir las cadenas de valor, al integrar esas cadenas de valor entre México y Estados Unidos, puede así México hacer uso de esas reservas de una manera más eficiente, y con una visión más competitiva a través de su sector automotriz y también de su sector eléctrico. Sin baterías y sin almacenamiento va a ser muy complicada la integración de energías renovables al sistema y a la red energética del país, ¿no? Entonces esto pues es fundamental tomarlo en cuenta cuando se habla de una transición energética. Perfecto, Emily, muchas gracias. Y pasamos por último con Sofía, que por cuestiones de tiempo nos va a dar una última intervención en este tema. Por favor, Sofía. Sí, muchas gracias y qué pena que me tengo que retirar, pero creo que la visita de John Kerry a México ofrece varias señales y una de ellas es demostrar el compromiso que tiene Estados Unidos, ¿no? De seguir fortaleciendo esta relación con México, de poder establecer un diálogo, un puente de comunicación. Y eso yo lo veo como una señal muy positiva por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que también hay que reconocer que el gobierno mexicano está abierto a este diálogo, ¿no? Porque pudiera no estarlo en materia energética, ¿no? Creo que, y retomando también lo que decía Priscila, fue clave porque lo está haciendo justo antes de la COP, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos viendo que finalmente las agendas climáticas y las agendas energéticas entre los dos países a nivel federal y a nivel estatal están convergiendo de alguna forma, ya hay un diálogo, ¿no? Entre estas dos agendas. Y Estados Unidos también está pasando por un periodo, ya vimos de elecciones, pero también un periodo muy, muy difícil económico, ¿no? Sabemos de la inflación. Por eso mencionaba yo en mi primera intervención la Inflation Reduction Act, porque se está buscando de alguna forma reducir los de transacción. La crisis económica bueno, más bien, si recordamos que esta crisis, ¿no? Deriva por muchos factores, pero hay uno en particular que afectó a Estados Unidos, que son las cadenas de valor, ¿no?
este bloqueo, o no bloqueo, bueno, el retraso de todas las cadenas a nivel internacional, ¿no? Que vemos los barcos parados por meses y meses en California. Eso ha afectado principalmente el despliegue adecuado de energías renovables en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está buscando justamente aliados, principalmente en México, en Latinoamérica, que permitan reducir esos costos, ¿no? Y hacer frente a la demanda tan creciente, tan pujante por energías renovables en Estados Unidos, derivado de la regulación que viene por la SEC, por el IRA y sobre todo por los reguladores financieros. Entonces va a haber mucha demanda y Estados Unidos quiere estar preparado. Entonces lo que yo decía, bueno, lo veo muy positivo por este compromiso, y la otra es porque Estados Unidos está buscando también invertir. Entonces está tratando de atraer inversión y participación hacia México, ¿no? Por parte de inversionistas y del sector privado en Estados Unidos. Entonces está tratando de construir este diálogo, este puente entre Estados Unidos y México, lo cual yo lo veo muy positivo. Y bueno, aquí me despido, les agradezco muchísimo, encantada de haber participado y muy honrada de haber compartido mesa con estos panelistas. Muchas gracias, Sofía, por tu participación y por haber estado con nosotras el día de hoy. Y por último, con los pocos minutos que tenemos, me gustaría preguntarles preguntarles cuáles son sus conclusiones sobre el tema de la relación energética bilateral, cuáles serían sus consideraciones finales, digamos, el espacio para que nos den su visión más panorámica, si quieren concluir con algo. Y podemos empezar con Priscila. Creo que lo principal es reconocer que México y Estados Unidos tenemos una relación estrecha, no solamente en el tema energético, es político, económico y social. La frontera, y creo que la visita de John Kerry a Sonora es un símbolo de eso. La frontera es la relación más estrecha que pueden tener dos países. La frontera México-Estados Unidos representa la unidad de estos dos países de una forma que creo que ningún otro país del mundo lo tiene. Es donde dos culturas se hacen una. Y eso no tiene por qué quedarse en el plano social, cultural y económico y comercial y hasta político. Esto ya trasciende el futuro y la sostenibilidad del campo energético, de las necesidades de la región y del mundo. Es muy positivo, como lo comentaba Sofía, que la presencia de Estados Unidos en el intercambio de este diálogo energético. El gran reto es encontrar esas convergencias de lo que es importante para cada uno de los dos países y convertirlo en un objetivo común, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada uno de nosotros. Y no dejarlo en el papel. Es tomar acciones. Y estas acciones, ¿qué incluyen? Es involucrar a la sociedad, a la industria, las necesidades intrínsecas de las subregiones que viven dentro de cada uno de nuestros países y generar estrategias y alianzas en conjunto que permitan llevar una transición energética que responda a nuestras necesidades como país y como región, utilizando y maximizando nuestros recursos naturales para lograrlo, pero también innovando juntos para generar respuestas reales y compromisos reales al futuro energético de la región. Entonces, es muy positivo que venga John Kerry, que no se quede en papel. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Y creo que este foro es un gran ejemplo. De juntas venimos a platicar de objetivos comunes para encontrar soluciones conjuntas. Y es por eso que también quiero agradecer a US Mexico Foundation su invitación para poder reunir a este panel de mujeres especialistas en temas no solamente energético, político, social, y sumar al discurso y a la construcción de políticas públicas que tengan un impacto en nuestra relación bilateral y en este caso en el tema energético. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, por tus conclusiones. Pasamos ahora con la doctora Jacqueline, por favor. Gracias. Pues mi conclusión en esta intervención sería que tanto la ley de la industria eléctrica como la ley de transición energética, aún vigente, que a veces se nos olvida, y la ley general de cambio climático no pueden ir con agendas separadas. Esto tiene que ya ser una agenda común que esté platicando, interactuando, sobre todo
con los grupos que están en condiciones de alta vulnerabilidad y por ahí debe de trazarse la ruta crítica. Creo que lo que queda pendiente en esta agenda de relación México y Estados Unidos es la inclusión de los grupos comunitarios en temas de justicia climática. Yo por ahí veo el área de oportunidad en donde nos podemos poner de acuerdo, porque al final en temas de cambio climático estamos hablando de afectaciones que van desde lo local, pero trascienden a la parte global. Entonces, yo veo una gran oportunidad entre lo que está pasando entre California, Baja California y Baja California Sur, entre lo que se está gestando entre estos grupos de justicia climática que tienen aún más avance en Estados Unidos, que han generado esquemas comunitarios en temas de contaminación y estamos hablando cómo impulsamos esto en temas energéticos, en ejemplos muy concretos, en detonar estos clústeres de energía renovable para estaciones de carga para autos eléctricos. Es un ejemplo de muchísimos con los que estamos conversando, porque ellos a nivel legislativo han conseguido que los fondos que se derivan de los ciertos sectores que generan contaminación bajen exclusivamente con estos grupos de justicia climática. Y como esos ejemplos podría decirte más, pero creo que esa es la gran oportunidad, avanzar en una agenda que trascienda a través de los grupos de justicia climática. Muchas gracias por esta oportunidad y por esta participación con estas excelentes panelistas. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Y por último, Emily, adelante. Bueno, para concluir, yo pienso que para que México logre su seguridad energética y a su vez la transición energética, porque estas no tienen que estar peleadas consigo mismas, debe de diversificar sus fuentes de energía, debe aumentar la capacidad de almacenamiento y debe de implementar una cadena de valor hacia la transición energética, desarrollando principalmente su industria del litio. Una estrategia bilateral le permitirá a ambas economías, tanto a México como a Estados Unidos, tener una mayor seguridad energética como lo ha sido históricamente. A su vez, esto puede ayudar a reducir la intensidad de carbono en el sistema eléctrico de ambas economías. Y bueno, y México tiene un amplio potencial en lo que son pues sus metas ambientales, tiene un gran potencial para alcanzarlas si lo decide hacer. Y bueno, es una cuestión de tener la política energética adecuada para realmente poder pues alcanzar esos objetivos. Perfecto, muchas gracias, Emily. Y ahora le cedo la palabra a Nuria. Muchísimas gracias a todas y de verdad sus insights son invaluables. Justo hace un par de semanas, Bárbara Anderson escribe un artículo en Opinión 51, en donde dice que el mercado de energías limpias y renovables en nuestra región es una excelente oportunidad de empleo para las mujeres. Y creo que es fundamental pues acotar y cerrar con esto, porque a más mujeres en cargos de toma de decisiones en cuestiones ambientales, mayor mitigación de las causas del calentamiento global. Y creo que este es un momento particular y muy puntual en donde la transición energética es una enorme oportunidad para sumar, equiparar la desigualdad laboral en América Latina y sobre todo pues que haya mucha más paridad de género. Y, o sea, hay un informe en donde dice que solo hasta 2030 este sector creará más de 12,000 millones de nuevos empleos en la región. Esto lo dice la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, y bueno, creo que es un momento, pues ahora sí, espectacular para que más mujeres se sumen a este tema, pues que como verán es apasionante. Nuevamente, muchísimas gracias por parte del programa de jóvenes COMEXI y de la US Mexico Foundation por formar parte de este super panel. Muchas gracias Regina, Emily, Jacqueline, Priscila y Sofía por ser parte de este super proyecto que son las She Talks. Muchas gracias, Nuria. Pues nada más me queda agradecerles muchísimo la oportunidad que me dieron de moderar este panel, de hablar con expertas sobre las oportunidades y desafíos de la transición energética. Y como dice Nuria, pues hay que seguir impulsando la presencia femenina
mujeres en este sector. Y pues muchas gracias de nuevo.